Sobre la introducción al currículum de los niveles de educación básica, en lo personal me he basado en el nivel de bachillerato general unificado, la cual sí es bastante amplio, pero he tomado el riesgo personal de hacerlo, ya que ser docente es eso, tener la vocación de aprender más y considerarte como persona humana. Y me he guiado en la asignatura de matemáticas, la cual también toma ciertos riesgos, pero en lo personal soy una persona muy arriesgada, entonces no hay límites que me deparan. Para esto quiero dar una breve introducción sobre lo que es generalmente el currículum. El currículum tiene fines y destrezas que son criterios que se cumplen al funcionamiento de estos, las cuales están dirigidos hacia el aprendizaje y el desarrollo del sujeto como humano innovador y como ser social. La formación integral del alumno no puede lograrse solo a través del fomento de información, sino también sobre su destreza del desarrollo del pensamiento. Se necesita un balance entre la función del pensar y del apreciar de las cosas. Hemos sabido que tenemos que tener muchos valores éticos en lo personal, las cuales los profesores se garantizan mucho en esto. El currículum de matemáticas por lo general fomenta los valores éticos de dignidad y sobre todo del fortalecimiento de la paz. Sabemos que tener una conciencia sobre la sociocultura que implementan estos datos de pensar y demás pensar, sobre todo de comunicar y utilizar, ver cómo esto se desarrolla ante la sociedad, es decir, ver las colaboraciones en medio de las ideas. Está claro que esto, la capacidad de explicar, de aprender, de cambiar y aceptar el control físico e ideológico de los estudiantes ayudan a tener una capacidad de fomentar e ir hacia el éxito. En el bachillerato, los contenidos de matemáticas poseen un carácter más formal, ya que son más específicos y más implícitos. Se enfatizan en las aplicaciones y en el uso del medio, ya que las soluciones a veces hay muchos inconvenientes por medio de la preparación de los modelos, es decir, cuál modelo utilizar para cuál curso, pero en la que me he guiado va a ser muy adaptable a lo que estamos viviendo en esto de referente al estudio virtual. Además, el currículum de matemática es sumamente unilateral, la cual no está basado solamente en uno, sino es unilateral, la cual también en el módulo de emprendimiento y administración se basa mucho en esto de las matemáticas. Este módulo pone conocimiento de 3 bloques, por la cual se desarrolla en matemáticas al servicio vigente de las prácticas inconvenientes, en las cuales yo me voy a basar en el primero de bachillerato. Yo creo que cuando estamos al servicio de las ocupaciones prácticas de las cuales yo les hablaba, ayudan a que el alumno afronte ciertos problemas de miedo, de inconvenientes y sobre todo de persistir hacia la solución y creer exitosamente en estos jóvenes que son emprendedores de distintas propiedades, las cuales esta introducción ha sido muy clara, espero haya sido muy clara. Y bueno, hablando un poco más de los currículum, quiero hacerles saber que esto no hay prioridad para nada. En la pedagogía crítica, esto es un tema muy referente a lo que significa las destrezas fundamentales de que hay que acatar de nuestros alumnos. Quiero aclarar que la pedagogía crítica siempre va a ser inmersa, siempre va a haber dominio en cuanto docente-estudiante y estudiante-docente. La pedagogía crítica también ayuda a tener contenidos mínimos obligatorios y a las destrezas que deben desarrollarse dentro del aula. También los contenidos mínimos deben ser para cada año, las cuales tomen cierto riesgo y ciertas estructuras de manera ordenada para que así el estudiante pueda fomentar, innovar, sobre todo construir sus ideas propias de esto mismo, ¿no? De ser pedagogía crítica.
Aclarando el tema de los objetivos del ajuste curricular de matemáticas, sobre las cuales voy a estar trabajando en mi clase, ¿no? Pero antes de todo quiero detallar que aprender de estos objetivos también nos indica conocer a los docentes y a los futuros docentes sobre el diseño de meso, micro y macro en cuanto referente a la planificación, sobre todo conocer las herramientas del ajuste curricular del sistema integral ecuatoriano. Referente a la conceptualización de los elementos del ajuste curricular, tengo detallado por ciertos sistemas, las cuales son perfil, aprendizaje, organización, metodología, recurso y evaluación. En cuanto a esto no varía mucho, sobre todo porque vamos de manera general, pero en cuanto a lo particular sobre mi tema, en el perfil general nos ayuda a contribuir la formación integral de los estudiantes en matemáticas sobre resolver ejercicios de la vida cotidiana, conceptualizaciones que nos ayuden a fortalecer sobre todo el aprendizaje común de los jóvenes estudiantes, la cual nos incluye como ciudadanía global. En el perfil de salida del bachillerato, que nos indica sobre sus 3 pautas: somos justos, ¿por qué? Somos innovadores, ¿por qué? Somos solidarios, ¿por qué? Un breve detalle de esto nos indica a comprender las necesidades y potencias que tiene cada uno de los alumnos. En la segunda tenemos iniciativas creativas, las cuales llamarán la atención. Por lo tanto, esto quiere decir que tenemos que ser docentes críticos, directos y sumamente capaz de liderar este tipo de clases. Somos solidarios, ¿por qué? Asumiendo el rol del docente, creo que debemos contribuir nuestra parte sobre armonizar el curso. Siempre se da sumamente problemas dentro del aula de clase, pero el profesor va a tener el encargo en este caso, de manera personal, sobre combatir estos tipos de problemas. En cuanto a eso, darle solución sumamente rápida, ya que por lo general el perfil de salida es esto, ¿no? Que nos ayude tanto para el nivel de educación general básica y como para bachillerato, nos ayude a fomentar y avanzar la idea del conocimiento. Yo, por mi parte, la organización siempre va a estar muy frecuentemente, sobre todo los temas basados a mis objetivos van a estar bien referentes, y a la planificación de niveles ya sabemos conocer mucho el PCI, PCA, el PA y el AC. Con referente a las características del ajuste curricular en el área de matemática, tiene muchos fundamentos, las cuales he dividido en 2 características, ya que son muy profundas, de las cuales voy a implementar cuando sea docente y cuando tenga que dar clase. Matemática se divide en 3 bloques curriculares, las cuales tienen que ver mucho sobre ejercicios de la vida cotidiana, ya que el estudiante que es egresado al primer año de bachillerato tiene que verlo obligatoriamente, la cual el proceso de enseñanza-aprendizaje así lo determina. Los bloques curriculares se organizan por sus propios criterios epistemológicos, didácticos y pedagógicos. En otras palabras, lo que queremos decir que son a lo largo de los subniveles. En tanto a mi clase, que es el primero de bachillerato, con temas como funciones, números reales, conjunto, álgebra. Esta primera idea nos expresa que el dominio de la competencia incorpora una consideración pragmática e instrumental del conocimiento matemático. Las matemáticas como actividad humana siempre se presenta e inserta y está condicionada por la cultura y su historia, en la cual se utilizan distintos recursos lingüísticos y expresivos para plantear soluciones de problemas tanto internos como externos de las matemáticas mismas, la cual matemáticas nos enseña que es muy compuesto a esto de ser a nivel general. En cuanto nunca desaprovecharé la idea de hacer muchos ejercicios de la vida cotidiana, la cual recomienda el currículo, es decir, la adaptación necesaria para que este estudiante no se desprenda ni mucho menos desprecie la carrera. Lo primero que debemos observar es que estas
ideas van en cuanto al currículum de estas mismas características del ajuste curricular. En la segunda idea, todo lo que se ordena alrededor de los objetivos por subnivel están expresados en capacidades que se pretenden alcanzar y marcar la secuencia para lograr los objetivos generales al terminar el bachillerato. Está claro que yo solamente voy a dar al primero de bachillerato, como lo ha recomendado elegir un solo curso. Pero la educación en matemática debe responder a nuestras generaciones y a nuestras demandas globales en cuanto a problemas y asimismo nacionales en cuanto a Ecuador. Sabemos que en Ecuador tenemos un alto índice de no prestar atención hacia las matemáticas, las cuales tienen mucha referencia en nuestra vida en cuanto al éxito y a lo que podemos lograr con nuestros objetivos, las cuales también nos incluye la atención a la diversidad y a la interculturalidad y a la formación de estos mismos ciudadanos y ciudadanas, las cuales estas competencias sanas pero solamente necesaria para el ejercicio de sus derechos y asimismo deberes democráticos, las cuales, hablando de las competencias sanas, voy a hacer ciertos grupos, voy a tratar de que la clase sea dinámica en cuanto a esto lo demuestra, ya que puede leerse a lo largo o quizás a lo pequeño de un corto tiempo, pero la aspiración al ideal igualitario cultural, la cual podemos hacer hablar de nuestras regiones incluyéndolo ahí matemática, porque sabemos que conversar con el centro de la inclusión, pero al mismo tiempo debemos centrar nuestra idea a lo que nos presenta matemática académica. En el 2.3 vamos a hablar sobre los elementos del currículum, las cuales los he asociado con las matemáticas. En cuanto a mis clases, seré muy interactivo en las clases, ya que obviamente me resulta ser que vamos a acatar la atención de nuestros alumnos, en la cual he dividido materiales y contenidos en 7 puntos importantes de esto. El primer punto es reconocer y plantear sus situaciones susceptibles, las cuales la idea principal de mi clase no se abarca más allá. En ella voy a referirme mucho a ejercicios de la vida cotidiana, las cuales también vamos a dotar de esa misma atención. Sabemos que los jóvenes y las señoritas en vivir un mundo sobre el modo natural de las matemáticas escolares no influyen tanto, pero lo que sí vamos a acatar es la perspectiva intercultural, las cuales ayuda a que las relaciones equitativas entre las culturas se promuevan las matemáticas. ¿Con qué quiero ir esta idea? Cuando un joven, digamos así, es de otra etnia cultural, pero no comprende, nos tenemos que adaptar también a ellos, los docentes, ya que vamos a hacer aprendizaje colaborativo. A esa me refiero, a adaptarnos y a reconocer la situación del estudiante. La 2, cuantificar la realidad. Hay que abreviarnos mucho a esto, ya que posiblemente este va a ser el cambio, adaptarse a la realidad. Sabemos que actualmente nos manejamos en un modo virtual, por las cuales los elementos van a ser de prioridad. Usar la calculadora, usar materiales que están en nuestra casa que nos ayuden a fortalecer estos conocimientos, las cuales dentro de la álgebra, dentro de los conjuntos, dentro de estos números racionales, ecuaciones, funciones. Ejemplo claro, cuando vamos a la tienda nos venden una libra de arroz, nos venden litros de aceite, lo cual ahí está la matemática, es eso, cuantificar la realidad. En el punto número 3, identificar los elementos matemáticos. ¿Cuáles van a ser estos elementos matemáticos? Nada más y nada menos que los objetivos. Si yo no me planteo objetivos, no voy a llegar a nada, no voy a ser escuchado ni ellos van a querer escucharme, lo cual la interacción va a ser capaz de tener esa apreciación de las matemáticas. 4. Identificar las formas y las relaciones espaciales. Hemos dicho que la amistad
tiene que ver mucho con el aprendizaje de las personas. Por lo tanto, vamos a desarrollarla en clase. Siempre ser frecuente hablar sobre nuestra vida cotidiana, nuestros pasajes comunes que pasamos en nuestra mente, por la cual nos impide llegar a aprender más de matemáticas. 5. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos. Hablando de la calculadora, no es tanto distracción, pero vamos a hablar de un medio que generalmente nos quita mucho tiempo, que es del celular, en la cual, y la computadora, obviamente, vamos a tener ciertos momentos rígidos por la cual no vamos a detallar tanto estos temas, las cuales obviamente las reuniones van a ser por Zoom, las clases van a ser por Zoom, pero habitualmente la estamos usando de mal manejo, así que usaremos muchas aplicaciones sobre estas clases, ya que sí hay muchas aplicaciones, entonces vamos a inducirnos en ellas. 6. Elaborar estrategias personales. Mi estrategia siempre va a ser activo en clase, hablarle también de mi familia, mis experiencias, pero sobre todo llegar a un objetivo, las cuales son lecturas, experiencias emocionales de superación, motivación, etc. Manifestar, la 7, manifestar una actitud positiva. Esto es importante. Si tú quieres ser escuchado y quieres sentirte escuchado, debes mostrar pasión por lo que haces, pasión por las matemáticas, las cuales esto manifiesta que aprender del buen vivir, aprender sobre todo de lo que uno dilata, ayuda mucho en el fundamento pedagógico, lo cual de eso se trata la poesía, de la complejidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. En matemáticas, sobre las orientaciones metodológicas, la planificación es el instrumento necesario que a través de ellos podemos poner metodologías, estrategias, materiales en las cuales vamos a desarrollar en el salón de clase. Como es primero de bachillerato, yo siempre he tenido esa idea de hacer el aprendizaje básico imprescindible en matemática, la cual este proceso son considerados como básicas imprescindibles porque los aprendizajes es más preciso hablar siempre de la vida cotidiana, la cual evita situaciones de riesgo alto a que no presten atención. Para ello, ya que esta adquisición de ideas de la cual me he basado es a la promoción escolar, a la competencia sana, a estimular estos desarrollos que quizás a veces los estudiantes no muestran, pero el aprendizaje básico imprescindible nos garantizará que a largo plazo, a mediano plazo o quizás a corto plazo no se le olvide de esa metodología, es decir, aprender desde una aplicación móvil, la cual quizás nunca pasaron de desapercibido por esa aplicación. En esto vamos a hablar sobre esos detalles, las cuales vamos a pulir esa idea. En segunda, las orientaciones metodológicas deben tener un enfoque de las áreas de estudio, las cuales en matemáticas hay muchas, pero sobre todo en esta he querido redifuncionar, sobre todo en esta idea, ¿no?, que es el funcionamiento del desarrollo de habilidades y conocimientos encaminadas a lo que son números reales, funciones, álgebra y sobre todo estos temas de los cuales voy a hablar. Nos indican sobre todo el fortalecimiento de las áreas disciplinarias, las cuales nos incluyen generar capacidad, cumplir nuestros objetivos. Sobre todo las orientaciones metodológicas tienen un rango de complicidad o complejidad, la cual nos considera a los docentes que con criterio o desempeño abarcará, es decir, que aquellas ideas implícitas que tenemos contienen otras ideas, destrezas de menor rango quizás. Nos pretendemos siempre a idealizar de nuestras ideas. En cuanto a mi orientación metodológica va a ser eso, ¿no? Arrancar, trabajar, sobre todo con nuestra realidad de la cual estamos viviendo en este tiempo de pandemia. Sobre todo las orientaciones metodológicas de las cuales siempre voy a hablar es proyectos áulicos, proyectos de evaluación,
y proyectos de sustento teórico. Refuerzos académicos y acción tutorial. Determinar si el esfuerzo pedagógico contribuye al mejoramiento del rendimiento académico de nuestros estudiantes del primero de bachillerato en el área de matemáticas están siendo de acuerdo, las cuales quizás mis metodologías no están llegando hacia ellos, o quizás el estudio de ellos está corroborando nuestra información, la cual no está mal, la cual eso sí quiero acatar en algo. En el contexto actual, estas acciones se continuarán relativamente, la cual sufren en el dictamen de que la autoridad educativa nos llamen a la participación de las familias, porque es importante conocer de qué realidad viene, la cual quizás pudo haber estado en mi clase, quizás también pudo ser muy participativo en clase, pero cuando los problemas se agrandan desde el hogar mismo, esto hace que sufra una distancia entre el aprendizaje y de lo que quiere llegar a aprender. Las actividades realizadas para el manejo durante el refuerzo académico y la acción tutorial deberán considerarse en el portafolio. ¿Por qué? Es importante que en mi clase vayan tomando muchos apuntes, las cuales fortalecerán este dicho aprendizaje. Determinar también si se están cumpliendo las normas por las cuales la comunicación de aprendizaje va a influenciar mucho. Si ellos no conversan conmigo, si ellos no me dicen la verdad, entonces yo no ofreceré una propuesta de transformación en ellos, las cuales están muy encaminada quizás a fracasar, pero esa no es la idea es fortalecer motivación para que los jóvenes y las señoritas busquen aprender a fomentar valores en ellos, las cuales estos refuerzos lo voy a dar con mayor compromiso. Referente a la carga horaria, ya en la finalización de mi video vamos a asumir el rol de 6 horas, las cuales son muy importantes dentro del desarrollo comunicativo. En cuanto a las matemáticas, debemos cumplir 35 horas académicas, las cuales el Ministerio de Educación nos brinda esta oportunidad de dar ciertos detalles en las matemáticas, las cuales de refuerzo están 10 horas, por las cuales el Ministerio también ayuda al bachillerato general técnico a fortalecer estas 10 horas que básicamente se las conoce como el desarrollo de implementar proyectos áulicos, proyectos afuera, que son básicamente las pasantías como son llamadas, la cual el diseño curricular asigna una hora referente a la carga horaria semanal y orientación que guía e irrita la tutoría. El docente siempre va a ser evaluado en esta carga horaria, la cual debe aprender a elaborar el conocimiento necesario, las cuales se relacionan directamente a completar estas 6 horas, literalmente con las otras asignaturas que completan 35 horas, la cual a trabajarse estas horas significa ser mucho sacándole provecho a todas las actividades en cualquier rama de las materias. La cual también vamos a reivindicar de forma que nos permita a nosotros los docentes y a los futuros docentes que el desarrollo de un curso, de una asignatura en los centros de educación incluya horas de tutorías, ya que quizás si no me entendió en una clase me va a entender en la segunda clase, la cual estas actividades curriculares puede ser un preajuste, pero refiriéndonos más un poquito dentro, tenemos ciertos sistemas que nos ayudan a comprobar esto. Sobre todo, muchas gracias por la atención a mi video.